Nueva Orleans es una ciudad que parece haber sido creada para encantar. Sus calles vibran al son del jazz, mientras los balcones de hierro forjado cuentan historias de siglos pasados. Es un lugar donde la arquitectura encantadora se mezcla con fiestas animadas como el Mardi Gras, y la gastronomía, rica en sabores únicos, hace que cualquier visitante se enamore a primera mordida. Pero, tras este escenario encantador, existe una cara menos conocida e infinitamente más oscura. Porque Nueva Orleans no es solo una celebración de la vida. También es conocida como una de las ciudades más malditas de los Estados Unidos. Llena de misterios, leyendas urbanas e historias de terror, la ciudad despierta la curiosidad de todos los que se aventuran por sus callejones. Y es precisamente ese lado oculto el que vamos a explorar en el video de hoy, aquí en Mundo Bello. Prepárate para un viaje profundo por la ciudad maldita de los Estados Unidos. Número 1. ¿El origen del mal? Para muchos, la maldición que se cierne sobre Nueva Orleans tiene un punto de partida claro, la llegada del vudú a la ciudad. A diferencia de lo que muchos imaginan, el vudú no es solo un conjunto de rituales misteriosos retratados en películas de terror. En realidad, nació como una religión ancestral, portando raíces profundas en las tradiciones espirituales de África Occidental. Fue traído a Luisiana por los miles de africanos esclavizados, que, arrancados de sus tierras y culturas, trajeron consigo sus creencias como una forma de resistencia y conexión con sus orígenes. En medio de las plantaciones y la brutalidad de la esclavitud, el vudú encontró suelo fértil en Nueva Orleans. Aquí, no solo sobrevivió, se mezcló con elementos del catolicismo y de otras tradiciones, creando un sistema único de fe que se enraizó profundamente en la identidad de la ciudad. Al contrario del estereotipo de magia negra, el vudú es una práctica espiritual que busca equilibrio y protección, aunque también conlleva rituales que invocan espíritus y tratan con fuerzas que muchos prefieren no provocar. Fue de esa fusión cultural y espiritual de donde surgieron algunas de las figuras más icónicas de Nueva Orleans, como la legendaria Marie Laveau, conocida como la reina del vudú. Su influencia ha atravesado siglos, y hasta hoy, su tumba recibe visitantes que dejan ofrendas en busca de favores o protección. Pero, mientras el vudú echaba raíces, otras leyendas comenzaban a formarse, dando a la ciudad un aire aún más enigmático. Porque se equivoca quien piensa que la influencia de lo sobrenatural termina en los rituales de fe. Al contrario, se extiende por cada esquina de la ciudad, incluso en sus escenarios. Y esto nos lleva a uno de los lugares más encantados de Nueva Orleans, donde el espectáculo nunca llega a su fin. Número 2. El Teatro Embrujado. En el corazón del histórico barrio francés de Nueva Orleans se esconde uno de los lugares más misteriosos de la ciudad, Le Petit Théâtre du Vieux Carré. A primera vista, este teatro parece solo otra joya de la arquitectura clásica de la región. Pero basta con cruzar sus puertas para sentir que allí, entre las cortinas y los bastidores, el espectáculo no es únicamente representado por los vivos. Inaugurado en el siglo XVIII, el teatro ha atravesado generaciones, siendo testigo de grandes estrenos y de historias que jamás han salido de escena. Entre las leyendas más famosas está la de una joven novia, que, en un trágico episodio, se quitó la vida dentro del teatro. Muchos asistentes afirman que su alma aún vaga por los pasillos, atrapada entre el deseo de subir al escenario y el dolor que la llevó al final. Pero ella no está sola. El espíritu de una actriz, enamorada de su oficio, también se ve frecuentemente en los camerinos, como si aún aguardase su gran entrada. Y, para completar el trío espectral, se dice que el antiguo gerente del teatro continúa velando por el lugar, asegurando que, incluso en la eternidad, la casa permanezca en orden. Estas constantes apariciones hacen de Le Petit Théâtre du Vieux Carré un verdadero ícono entre los sitios embrujados de Nueva Orleans, atrayendo tanto cazafantasmas como curiosos en busca de una experiencia sobrenatural. Y si crees que los fantasmas se limitan a los escenarios, te equivocas. Porque la maldición de Nueva Orleans no termina ahí. Se extiende hasta las fuerzas de la propia naturaleza, que parecen conspirar contra la ciudad. Número 3. La maldición de la naturaleza. En Nueva Orleans no solo son las leyendas las que atormentan la ciudad,
la misma naturaleza parece haber lanzado una maldición sobre este pedazo de tierra. Ubicada entre el poderoso río Mississippi y las cálidas aguas del Golfo de México, la ciudad enfrenta una combinación de factores geográficos que la hacen especialmente vulnerable a desastres naturales. Para empezar, gran parte de Nueva Orleans se encuentra por debajo del nivel del mar. La ciudad depende de diques, bombas y presas para contener las aguas, pero cuando las tormentas se intensifican, esa protección se vuelve frágil. La temporada de huracanes es una amenaza constante, y el huracán Katrina, en 2005, fue la prueba más dolorosa de esa fragilidad. Con vientos devastadores y lluvias torrenciales, Katrina rompió las defensas de la ciudad, inundó barrios enteros y dejó una marca profunda en la historia reciente de Nueva Orleans. Cerca del 80% de la ciudad quedó sumergido, más de 1.800 vidas se perdieron y miles de familias quedaron desplazadas por meses. Otros eventos también muestran cómo la ciudad vive en un constante estado de alerta. El huracán Betsy, en 1965, fue llamado Billion Dollar Betsy por haber sido el primer desastre natural en los Estados Unidos en superar la marca de $1.000 millones en daños. Las inundaciones de 1927, causadas por el desbordamiento del Mississippi, fueron tan catastróficas que influyeron en cambios en la política de control de las aguas del país. Expertos indican que el calentamiento de las aguas del Golfo de México, sumado al aumento global de temperaturas y a la erosión de las zonas húmedas costeras, ha hecho que las tormentas sean cada vez más intensas. Nueva Orleans, por tanto, resiste con valentía. Pero, tras esa resiliencia, hay otras fuerzas, no siempre tan visibles, que ayudan a mantener la ciudad bajo el peso de su propia maldición. Y, como verás a continuación, algunas de ellas están escondidas donde menos se imagina. Número 4. La maldición de la pobreza. Nueva Orleans carga con un peso que va más allá de los desastres naturales, una de las tasas de pobreza más altas de los Estados Unidos. Mientras que la media nacional ronda el 12%, en la ciudad este número supera el 23%, según datos recientes del US Census Bureau. Es decir, casi 1 de cada 4 habitantes enfrenta a diario los desafíos impuestos por la falta de recursos básicos. En las calles de la ciudad, esa realidad es visible. En muchos barrios periféricos, las casas exhiben claros signos de abandono, con fachadas desgastadas y una infraestructura precaria. En algunas áreas, encontrar un supermercado o un acceso adecuado a servicios de salud es un verdadero desafío, creando lo que los expertos llaman desiertos alimentarios y desiertos médicos. La pobreza en Nueva Orleans tiene raíces profundas. Además de los devastadores efectos del huracán Katrina, que agravó la desigualdad social, existe un historial de marginación económica y falta de oportunidades. La ciudad, famosa por su cultura vibrante y su espíritu resiliente, ve a muchos de sus ciudadanos luchando día a día para asegurar lo básico. Mientras los turistas disfrutan de los encantos del barrio francés, muchos residentes enfrentan la dura realidad de vivir con ingresos por debajo de la línea de pobreza, recurriendo a refugios temporales o dependiendo de programas de asistencia social. Y si piensas que ese es el único desafío silencioso que asola la ciudad, te equivocas. Porque las leyendas de Nueva Orleans no se limitan a los callejones y rituales, también habitan en las sombras de la cultura, donde criaturas de historias antiguas continúan alimentando los mitos locales. Número 5. La ciudad de los vampiros. Puede parecer invención, pero en Nueva Orleans la figura de los vampiros va mucho más allá de las páginas de los romances góticos. La ciudad, con su atmósfera misteriosa y calles envueltas en niebla, se ha convertido en el escenario perfecto para alimentar historias de criaturas de la noche. Y no son pocas. A lo largo de los siglos, leyendas sobre vampiros se han multiplicado por toda la ciudad, ayudando a construir la oscura reputación que tanto fascina a residentes y visitantes. La tradición se remonta a los primeros colonizadores franceses y españoles, que trajeron consigo antiguas creencias europeas sobre seres inmortales que se alimentan de sangre humana. Esos mitos encontraron eco en Nueva Orleans, especialmente a causa de los rituales esotéricos y las prácticas ocultistas que se extendieron por la región. Pero no se trata solo de un folclore remoto. Hasta hoy, existen clubes y sociedades secretas dedicadas al tema de los vampiros.
Algunas personas, incluso, afirman vivir como vampiros modernos, adoptando el estilo de vida inspirado en estas criaturas legendarias. Curiosamente, el fascinio por los vampiros también mueve el turismo local, con recorridos nocturnos que transitan por lugares asociados a estas historias, manteniendo viva la aura de misterio. Y si crees que las maldiciones de Nueva Orleans terminan aquí, prepárate. Porque la ciudad esconde aún otro secreto, uno que amenaza su propia existencia física. Número 6. La ciudad que se está hundiendo. Nueva Orleans se enfrenta a una amenaza constante y silenciosa, el propio suelo sobre el que fue construida se está hundiendo. Este fenómeno, conocido como subsidencia, hace que la ciudad pierda elevación año tras año, volviéndola aún más vulnerable a las inundaciones y tormentas que la rodean. La subsidencia ocurre por una combinación de factores. El drenaje de las zonas húmedas para la expansión urbana y agrícola. La extracción de petróleo y gas en la región y la acumulación de sedimentos que dejó de ocurrir tras la construcción de diques en el río Mississippi contribuyen directamente al problema. Sin nuevos depósitos de sedimentos que renueven el suelo, este va cediendo gradualmente. Estudios señalan que algunas áreas de Nueva Orleans están hundiéndose a una tasa de hasta 2 centímetros por año. Puede parecer poco, pero en escala geológica y urbana, ese número es alarmante. Además, la ciudad está perdiendo sus zonas húmedas costeras, verdaderas barreras naturales contra huracanes y tormentas. Sin esas defensas naturales, los riesgos de desastre se multiplican. Nueva Orleans sigue luchando contra el tiempo y su propia geografía, en el intento de preservar su territorio. Y, como si los desafíos de la naturaleza no fuesen suficientes, la historia de la ciudad también carga cicatrices profundas de un pasado que aún resuena en el presente. Número 7. Segregación racial. La historia de Nueva Orleans no puede contarse sin enfrentar uno de los capítulos más dolorosos de su trayectoria, la segregación racial. Desde su fundación, la ciudad fue uno de los principales puertos del comercio transatlántico de esclavizados en las Américas. Miles de africanos desembarcaron allí, marcando el inicio de una historia de desigualdad que atraviesa siglos. Durante el periodo de la esclavitud, la ciudad vivió una compleja mezcla de culturas y contrastes sociales. Había una población significativa de personas libres de ascendencia africana que, aún así, enfrentaba constantes restricciones y discriminación. Tras la abolición, en 1865, llegó la era de las leyes de segregación conocidas como Jim Crow. Esas normas separaban a blancos y negros en prácticamente todos los aspectos de la vida pública, escuelas, transportes, restaurantes e incluso fuentes de agua. El impacto de esas políticas fue devastador y creó cicatrices que permanecen visibles hasta hoy. En las décadas siguientes, barrios enteros de Nueva Orleans fueron segregados de forma sistemática. Las comunidades afroamericanas fueron aisladas, a menudo en áreas más vulnerables a las inundaciones y con menor acceso a servicios esenciales. Incluso después de la derogación de las leyes de segregación, las consecuencias aún se sienten. Estudios indican que las disparidades en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades laborales persisten. La tasa de pobreza entre los afroamericanos en la ciudad sigue siendo desproporcionadamente alta en comparación con otros grupos. Sin embargo, Nueva Orleans es también un símbolo de resistencia y resiliencia. La cultura afroamericana impregna a la ciudad de energía y creatividad, ya sea en la música, la gastronomía o las tradiciones espirituales. Pero, por mucho que viva ese legado, las marcas de la exclusión social aún resuenan en cada esquina. Y se equivoca quien piensa que los peligros de Nueva Orleans se limitan a su pasado. Porque algunas amenazas son tan silenciosas como letales, escondidas en regiones donde el aire que se respira lleva un peso invisible. Número 8. El corredor del cáncer. Pocos lugares en el mundo llevan un nombre tan sombrío como Cáncer Alley. Este corredor industrial, que se extiende entre Baton Rouge y Nueva Orleans, concentra cientos de fábricas petroquímicas y refinerías, convirtiendo la región en un verdadero epicentro de contaminación tóxica. El término Cáncer Alley no surgió por casualidad. Estudios indican que las tasas de cáncer en las comunidades vecinas son significativamente superiores a la media nacional.
Residuos químicos vertidos al aire y al agua exponen a los moradores diariamente a sustancias reconocidas como cancerígenas, como el benceno y el formaldehído. Para empeorar la situación, muchos de los residentes provienen de grupos de bajos ingresos y minorías étnicas, lo que evidencia una peligrosa combinación de vulnerabilidad social y ambiental. A pesar de las denuncias de activistas y de las investigaciones realizadas, las fábricas continúan operando intensamente, impulsadas por intereses económicos. Los residentes, por su parte, viven bajo una amenaza invisible constante, temiendo por sus pulmones y la salud de sus familias. Nueva Orleans, ubicada en el extremo de ese corredor, carga con las consecuencias silenciosas de esa contaminación. Y, como si no fuera suficiente enfrentar maldiciones naturales y sociales, la ciudad también debe lidiar con estas amenazas invisibles. Pero, lamentablemente, las amenazas a la vida diaria en Nueva Orleans no se limitan a las industrias. Algunas de ellas son mucho más antiguas y se arrastran silenciosamente por los barrios de la ciudad. Número 9. La maldición de las plagas. En Nueva Orleans, hasta el clima parece conspirar para mantener la ciudad envuelta en constantes desafíos. El calor húmedo y las frecuentes lluvias tropicales crean el ambiente perfecto para un enemigo silencioso, pero persistente, las plagas urbanas. Entre las más comunes se encuentran las ratas, las cucarachas y, claro, los temidos mosquitos. No es de extrañar que la ciudad haya enfrentado brotes históricos de enfermedades transmitidas por estos pequeños invasores. En el siglo XIX, por ejemplo, la fiebre amarilla azotó Nueva Orleans en diversas ocasiones, causando miles de muertes y dejando un rastro de pánico. Hasta hoy, brotes de enfermedades como el virus del Nilo Occidental mantienen a las autoridades en constante alerta. Los mosquitos, impulsados por el clima cálido y las áreas inundadas, se reproducen con facilidad, especialmente tras las frecuentes tormentas. Las ratas, por su parte, se aprovechan de los antiguos sistemas de alcantarillado y de las áreas de construcción abandonadas, creando verdaderos laberintos subterráneos que desafían cualquier intento de control. Controlar estas plagas es una lucha diaria para la ciudad, que invierte intensamente en campañas de prevención y control sanitario. Sin embargo, el panorama sigue siendo desafiante y las plagas continúan siendo una amenaza constante para la salud pública. Y si crees que la vida en Nueva Orleans ya es lo suficientemente complicada, espera a conocer otra cara oscura de la ciudad, donde el peligro no se esconde en las sombras, sino que se manifiesta en las calles. Número 10. Criminalidad. Si hay algo que preocupa a diario a los habitantes de Nueva Orleans, es la criminalidad. La ciudad figura frecuentemente entre las más violentas de los Estados Unidos, con una tasa de homicidios que supera con creces la media nacional. En ciertos años, ese índice superó los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un número alarmante para cualquier metrópoli. Las causas son diversas y complejas. La extrema desigualdad social, combinada con oportunidades económicas limitadas, crea un terreno fértil para el surgimiento de actividades criminales. En algunas zonas, pandillas disputan territorios, alimentando ciclos de violencia que parecen no tener fin. Además de los homicidios, Nueva Orleans se enfrenta a altos índices de delitos como asaltos a mano armada y robos de vehículos. Estas cifras afectan directamente la sensación de seguridad de la población y repercuten en el día a día de los habitantes, que a menudo evitan salir por las noches. Las autoridades locales, conscientes de la gravedad de la situación, invierten constantemente en estrategias de policiamiento y programas comunitarios para intentar frenar la escalada de la violencia. Sin embargo, los resultados son lentos y el desafío continúa siendo gigantesco. Pero, a pesar de todos estos fantasmas modernos, la ciudad de Nueva Orleans sigue resistiendo, guardando en sus calles tanto el peso de sus maldiciones como el encanto que la hace única en el mundo. Nueva Orleans es una ciudad que vive entre el encanto y la maldición. Si las leyendas y los desafíos no la han derribado hasta hoy, difícilmente lo harán en el futuro. Si te gustó este recorrido por los misterios de la ciudad, suscríbete al canal y sigue explorando el mundo con nosotros, aquí en Mundo Bello.